¿Qué tal, amigas y amigos que siguen esta red social de la Dirección General de Cultura y Educación? Quiero agradecer en principio la invitación que nos extienden del honorable ayuntamiento y de esta presidencia municipal para compartir con ustedes algunas estampas sobre la vida de don Miguel Hidalgo y Costilla, el caudillo principal de nuestra independencia nacional. Pero en esta ocasión esas estampas se van a referir particularmente a formarnos una idea de la familia de don Miguel Hidalgo y Costilla, de su infancia, de su juventud y de su proceso de formación como sacerdote. Y dejaremos esto pues hasta un poquito antes del momento en que se convierte en el principal líder de la insurrección que buscó nuestra independencia nacional. La familia de Hidalgo es una familia criolla ya por varias generaciones, una familia que se conformaba por personas que se dedicaban a la agricultura y especialmente pues a todas las actividades que se desarrollan en una hacienda de labor, en un rancho. Por el lado de su padre, Cristóbal Hidalgo y Costilla viene de una familia de clase media que se dedicaba precisamente a la administración de haciendas de labor. Y por la vía materna, su madre, Ana María Gallaga y Villaseñor, pues procedía también de un ambiente rural. Será, de hecho, el tío de su madre, don Manuel Mateo Gallaga, el que arrienda el rancho de San Vicente en la hacienda de San Diego de Corralejo, a donde llegó Cristóbal Hidalgo como administrador. Otra rama de la familia de Hidalgo se integraba por estudiosos, principalmente clérigos que se habían formado en los seminarios de Valladolid y que se desempeñaron con mucho éxito y bastante aceptación en sus parroquias, en el extenso obispado de Michoacán y aún en la propia catedral. Los padres de Miguel Hidalgo, Cristóbal y Ana María, se conocieron en el año de 1749 y se casaron en 1750. Ellos tuvieron como hijos a Joaquín, que nació en 1751, a Miguel, que nació un día como hoy de hace 267 años, el 8 de mayo de 1753, y al que bautizaron con los nombres de Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio. Luego vino José María, un pequeñín que por desgracia fallece prematuramente. Llegará después otro hermanito, al que ponen también el nombre de José María para honrar la memoria del hermanito difunto. Y finalmente llegará Manuel en una complicada labor de parto en el que su madre pierde desafortunadamente la vida. Su padre, Cristóbal, viudo, contrae segundas nupcias con Rita Peredo y con ella tiene un hijo más, Mariano. La mujer, la segunda esposa del padre de Miguel Hidalgo, Rita Peredo, fallece también y su padre se casa por tercera ocasión, ahora con Jerónima Ramos, y con ella tiene 5 hijos más: Ana Josefa Joaquina, María Guadalupe, Juan Nepomuceno Pascual, María Vicente Gertrudis y María Agustina Lucía. Pero, retomando el cauce de esta charla, Miguel Hidalgo, nuestro personaje, había quedado huérfano de madre poco antes de cumplir los 9 años de edad. Su gran compañero de vida durante la infancia fue sin duda su hermano mayor Joaquín. Y bueno, Miguel Hidalgo siempre desde niño fue muy amiguero. Él interactuaba con todos los niños de la hacienda, con los hijos de los peones y con todos ellos, como refiere el historiador Fortino López, atrapaban mariposa, recolectaban flores, observaban aves y pastoreaban borregos y ovejas. Luego aprendió a montar a caballo. Se destacó por ser un buen jinete. Ordeñaba vacas, esquilaba ovejas, sabía sembrar y recolectar frutos. Sin duda era un buen niño de hacienda. Fue también en Corralejo donde Miguel Hidalgo aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió aritmética, los principios de la doctrina cristiana y, como señala el reconocido historiador Carlos Cerrejón, fue también ahí donde Miguel Hidalgo se inició en el aprendizaje de la música, concretamente en la ejecución del violín, que siendo aún muy joven lo sabía tocar por nota. Miguel Hidalgo, es verdad, fue un amante de la música,
y sabemos que durante su estancia como cura en San Felipe y luego en el pueblo de Dolores, conformó bandas de música con las que amenizaba las tertulias que organizaba en su casa, en aquella Francia chiquita de San Felipe y luego en su casa parroquial de Dolores. Regresamos. A principios de 1765, cuando tenía 12 años de edad, Miguel y su hermano Joaquín se mudaron a la ciudad de Valladolid. Ellos iban a inscribirse al prestigiado Colegio de San Nicolás para estudiar gramática latina y retórica y poder así abrazar, como se dice, la carrera eclesiástica. El rector del colegio en ese momento era el padre Juan José Moreno, originario de Yuriria y autor de una notable biografía sobre Vasco de Quiroga, aquel tata vasco que había sembrado las bases de la economía, la cultura y la fe en el obispado de Michoacán. Los hermanos Hidalgo, Joaquín y Miguel, fueron bien recibidos en el colegio de San Nicolás. Ese colegio funcionaba entonces como internado y las clases propiamente se tomaban en el vecino colegio de San Javier de los Jesuitas. El pago de la colegiatura era cubierto sin duda por su padre, don Cristóbal. Los Hidalgo cubrieron formalmente los cursos de gramática para fines de 1766 y comenzaron en el año de 1767 a estudiar retórica. Pero a mediados de ese año ocurrió, como sabemos, la expulsión de los jesuitas, circunstancia que obligó a los hermanos a pasar una temporada en Tejupilco con su tía María Costilla, hermana de su padre. A su regreso a Valladolid, prosiguieron los estudios de filosofía, ahora sí, en el propio Colegio de San Nicolás, y fue en esta etapa en la que Miguel Hidalgo se ganó por parte de sus compañeros el apodo de El Zorro, por su astucia y por su inteligencia. La formación en filosofía concluyó en febrero de 1770 y los jóvenes Hidalgo estaban ya listos para graduarse como bachilleres en artes en la Real y Pontificia Universidad de México. El viaje a la gran ciudad, efectuado a finales de marzo, debió ser una gran experiencia para los hermanos y también, seguramente, un fuerte gasto para don Cristóbal. Pero el sacrificio valió la pena. Ambos llegaron a concluir sus exámenes de forma brillante y se graduaron como bachilleres en artes. Luego siguieron los estudios de teología, la dogmática y la moral. Lograron a ambos concluir esa etapa en 1773, justo cuando Miguel tenía 20 años, pero aún faltaba recibir las órdenes sacerdotales. Bien formado académicamente, Miguel Hidalgo comenzó a desempeñarse como profesor sustituto de los catedráticos que por alguna razón no podían asistir a sus clases. Así, Miguel Hidalgo se fue especializando en latín, en teología, en filosofía y en lo que fuera. Miguel estaba dispuesto a dar la clase de aquel profesor que no podía ir. Y así se mantuvo hasta 1777, cuando por fin obtuvo la titularidad de la cátedra de latín, aunque siempre conservó esa versatilidad como profesor. Fue sin duda un hombre formalmente ilustrado. Miguel Hidalgo, antes de ordenarse, estudió también la lengua otomí. Un requisito era aprender alguna de las lenguas indígenas que se hablaban en el obispado para poder así servir mejor a las comunidades indígenas. Bueno, Miguel Hidalgo aprendió, como decimos, otomí antes de presentar sus exámenes de teología moral y poder así ordenarse como sacerdote. Será hasta que cumple 25 años en 1778 cuando se ordena como sacerdote, pero continúa con su labor como maestro, siempre con notas brillantes en su desempeño. Para el año de 1790 fue nombrado rector de su colegio de San Nicolás, aunque para el año de 1792, en un periodo de 2 años, tuvo que dejar el cargo luego de una serie de denuncias por parte de sus enemigos o pues de la envidia que generaba Miguel con su brillo. Miguel fue señalado de ser un gran aficionado a los juegos de azar.
de inclinarse a la lectura de textos prohibidos y, en fin, otras mamarrachadas que surgen de la envidia o de la falta de talento de sus compañeros. Miguel Hidalgo, luego de dejar la rectoría del colegio, fue enviado por el obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, al curato de Colima. Así, después de 25 años, dejaba Valladolid y, como refirió Ernesto Lemoine, Valladolid lo forma y lo conforma, modula y precisa su carácter. En Colima, Miguel Hidalgo estuvo unos 8 meses. Luego volvió a Valladolid por un tiempo corto hasta que fue enviado al curato de San Felipe en la Intendencia de Guanajuato. Ahí se mantuvo hasta el año de 1802, cuando, derivado del fallecimiento de su hermano José Joaquín, solicita su traslado al pueblo de Dolores para sustituirlo. La estancia de don Miguel Hidalgo y Costilla en San Felipe primero y en el pueblo de Dolores después le permitió ganarse el aprecio de sus fieles, a los que quería y a los que enseñó nobles oficios como la carpintería, la alfarería, el curtido de pieles, la cría del gusano de seda, además de haberles inculcado el gusto y la pasión por el teatro y la música. Y pudo también en esta oportunidad iniciar algunos negocios que lo liberaron de otros trabajos que no le gustaba mucho hacer. En esa etapa, Miguel Hidalgo tenía ya un reconocido prestigio como un hombre formalmente ilustrado en la Nueva España. Tenía un carácter amigable, era ambicioso y era rebelde, todos lo sabían. Miguel viajaba con frecuencia a Valladolid, a Querétaro, a San Miguel el Grande, a Guanajuato, entre muchos otros lugares. Era un gran lector, principalmente de los grandes autores de la Ilustración, un amante, como ya dijimos, del teatro, de la música y de las artes en general. Hidalgo hizo amigos en todos los lugares. Aquí, en Guanajuato, cultivó una gran amistad con el intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena, con Victoria Maixet, la esposa del intendente, una mujer ilustrada, con los Alamán, con los Bustamante, con su gran amigo, el cura Antonio Lavarrieta, con don José Mariano de Sardaneta y Llorente, el segundo marqués de Rayas, por referir algunos. Luego, cuando en 1809 se divulgó la noticia de que en Valladolid se había descubierto una conspiración contra el reino, Miguel Hidalgo supo que tarde o temprano se integraría a una de esas conspiraciones. Y justo como sucedió en el año de 1810, cuando después de asistir con frecuencia a algunas de las tertulias que se celebraban en Querétaro y en San Miguel el Grande, entabló amistad con Ignacio Allende, con Juan Aldama, con Mariano Abasolo, con el corregidor Miguel Domínguez y con su esposa doña Josefa. Y al tiempo, don Miguel Hidalgo se convertía en el líder natural de esa conspiración que, al ser descubierta, condujo con frenesí de libertad a la búsqueda de nuestra independencia nacional. Lo que sigue, pues, es la historia que de alguna manera todos conocemos, esa que arranca el domingo 16 de septiembre de 1810 para iniciar la lucha por nuestra independencia nacional. Agradezco su atención y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.